Pues muchísimas gracias por aquí acompañarme. Soy Miguel Ángel García y gracias también a Alejandro por invitarme. Yo vengo de la Ibero, soy cosmólogo y ya llevo 13 años haciendo todo este tipo de cosas, estudiando lo que es el problema de la aceleración del universo. Me encantaría si en algún momento ustedes tienen una pregunta, me detienen con toda confianza, trato de responderles sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces esperemos que no les quite mucho de su tiempo y esperemos que disfruten la plática. Y como siempre, bueno, son bienvenidos a Ibero, ahí es donde yo trabajo, en el Departamento de Física y Matemáticas. Em, bueno, como siempre me gustaría... no, creo que me fui demasiado. Voy a regresar un poco. Ahí está. Sí, bueno, como siempre me gustaría agradecer a mi grupo de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo internacional, tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro, como también en la Universidad Central, en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad de Monterrey, también en la Universidad Católica del Norte y por supuesto mis estudiantes y colaboradores de la Universidad Iberoamericana. Entonces, como siempre, es parte importante de todo esto, ¿no? Digamos, este, contar con todo su apoyo, si no, obviamente todo esto no sería posible. Entonces voy a empezar así de lo más sencillo y luego, si ustedes tienen alguna pregunta, voy a tratar de clarificarla. Y bueno, nosotros hacemos cosmología y la cosmología... Creo que no estás compartiendo tu pantalla. Ok, ok. En Zoom. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Ok. Ah, ok. Es cierto. Lo siento, no me tu huella. Ok. No, pero No les pues. no. Para nosotros sí lo estábamos viendo, Listo. pero para ellos sí. Okay. Uh-huh. O le pico con el dedo para que sea mejor. No, está bien. Ahí está. Okay. Ahora sí ya estoy. Bueno, les voy a platicar un poquito acerca del problema de la aceleración del universo. Vamos a iniciar. Tenemos una serie de hipótesis que necesitamos tener, digamos, para empezar, y vamos a, tal vez, algunos de nosotros dudemos acerca de esas hipótesis. Por ejemplo, una de las hipótesis más fuertes que actualmente estamos empezando a dudar es que el universo a grandes escalas, dicen que es a cientos de megaparsecs, el universo es homogéneo isotrópico, estadísticamente homogéneo isotrópico. Esa es una aseveración muy fuerte que actualmente estamos dudando en algunas referencias, tales como la que les muestro aquí en la parte de abajo. Pero bueno, vamos a empezar digamos, con esa idea. Vamos a suponer que nuestro universo es homogéneo isotrópico. Vamos a utilizar las ecuaciones de campo de Einstein de un lado, del lado derecho. Vamos a suponer que es la teoría de la gravedad que nosotros necesitamos para estudiar lo que es la cosmología. Y vamos a ingresar un elemento de línea, que en este caso es el de Friedman y Robertson-Walker. Si se dan cuenta, bueno, ya muchos de ustedes lo conocen. Tenemos una parte que es la contribución de lo que se llama el factor de escala, que no es más como una medición de la expansión del universo, y posteriormente, bajo las mismas simetrías de homogeneidad y isotropía, necesitamos ingresar un tensor energía-momento, el más sencillo que podemos conocer, que viene de un lagrangiano, es el tensor energía-momento asociado al fluido perfecto. En la parte de la izquierda tiene la parte de la presión, junto con las densidades y junto con las cuadrivelocidades. Una parte esencial también, cuando nosotros hacemos cosmología, que llamamos cosmología de background, cosmología homogénea isotrópica, es suponer que los cuadrivectores en la parte espacial es 0 y en la parte temporal es 1. Eso quiere decir que nuestro sistema de referencia que estamos utilizando en toda esta cosmología con la que vamos a iniciar es un sistema de referencia comóvil.
Eso también obviamente uno lo puede poner luego en duda, ¿no? Porque sistema de referencia móvil significa que yo no me estoy moviendo, ustedes tampoco se están moviendo, lo que nos hace que nos separemos es la misma expansión del universo, ¿ok? Que eso tampoco no es tan cierto, ¿no? Porque ustedes como astrónomos saben bien que las galaxias también tienen un movimiento peculiar, de hecho nuestra galaxia se dirige hacia un acumulado de galaxias, ¿no? Entonces, esta aseveración, pues bueno, también uno puede tomarla con mucha precaución, ¿de acuerdo? Entonces, usando este elemento de línea y resolviendo las ecuaciones de Einstein bajo este enfoque, que es bastante sencillo porque existen muchas simetrías, de hecho uno puede identificar 6 vectores de Killing, o sea, existen muchísimas simetrías dentro de este enfoque, uno puede llegar a las ecuaciones de Friedman. Aquí les muestro la ecuación de Friedman. El H tiene que ver con el factor de escala y con su derivada temporal del factor de escala. En la parte derecha también tenemos algo muy importante que olvidé mencionar en esta parte, que es la parte de la curvatura. Nuestro universo, basado en esos 3 tipos de simetría, tiene 3 tipos de curvatura: la plana, la hiperbólica y la esférica, y serían las únicas simetrías que existen bajo ese tipo de aseveración de que estamos utilizando un universo homogéneo isotrópico. Y por supuesto, los fluidos también esa es una pregunta bastante difícil, porque al principio, cuando se desarrollaron estas ecuaciones, los fluidos, pues solamente sabíamos que existían bariones, existía radiación, pero no teníamos ni la menor idea de que existía materia oscura, tampoco sabíamos que existían neutrinos, y menos sabemos que existía la energía oscura, ¿no? Entonces, si no tenemos toda esa información, es imposible resolver el sistema de ecuaciones de manera exacta para tener una idea de cómo evoluciona nuestro universo. Por otra parte, también tenemos la ecuación de aceleración, y esta ecuación de aceleración es muy importante porque tiene una parte fundamental en la cual podemos describir cómo el universo está acelerando en términos de los fluidos que tenemos. Y una cosa muy bonita de esta ecuación es que la ecuación de estado, si relacionamos entre la presión y la densidad, lo que llamaríamos una ecuación de estado, la única ecuación de estado, o digamos, los únicos valores de las ecuaciones de estado para que nuestro universo se esté acelerando, es que la ecuación de estado sea menor a menos un tercio. Y eso desde el punto de vista de la física estadística, pues tampoco no es muy entendible, ¿no? Entonces, al principio, pues uno podría suponer que el universo no está acelerando porque pues todo lo que está basado en la física estadística, en los fermiones, los bosones, pues nunca tendríamos una ecuación de estado menor a menos un tercio, ¿no? Entonces, sería algo difícil de digerir. Y también, por supuesto, la ecuación de Einstein tiene una propiedad muy interesante porque la derivada covariante de la ecuación de Einstein, del lado izquierdo del tensor métrico es igual a 0 por las identidades de Bianchi, y la parte derecha pues implica un tipo de conservación de la energía, ¿no? De la energía, de la materia, de todos los fluidos que estamos tratando de describir. Y esto genera una ecuación como esta, ¿ok? Una ecuación que relaciona la expansión del universo con los fluidos que estamos desarrollando, ¿no? Y pues bueno, lo que les había platicado de la ecuación de la ecuación de estado que relaciona entre la densidad y la presión de los fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un marco de referencia en el que podemos empezar a trabajar, suponemos esas simetrías y empezamos a ver qué tanto funciona nuestro modelito. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto se desarrolló, Friedman lo desarrolló en los años 20 del siglo pasado, entonces lleva bastante tiempo. Y una característica importante, bueno, fuimos viendo que existía materia oscura, bariones, neutrinos, etcétera, etcétera. Pero una cosa importante que surgió después de cierto tiempo, en 1998, 99, 2000, es el descubrimiento de que nuestro universo estaba en una etapa acelerada. Y en una etapa acelerada que también sucedía aproximadamente en el corrimiento al rojo del orden de 0.6. ¿Ok? O sea, muy temprano hacia nosotros. Acuérdense que el corrimiento al rojo en nosotros es el 0. Y, por ejemplo, la radiación cósmica de fondo viene de 1100 aproximadamente. Entonces, el 0.6 significa que es muy cercano a nosotros la expansión acelerada del universo. ¿Y por qué está sucediendo en este momento y no en otro? Es una de las fundamentales también que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Sin duda, pues bueno, es algo que viene de las observaciones y que nosotros podemos ajustar nuestros modelos teóricos para que peguen esas observaciones, que primero son las supernovas del tipo 1A las que la descubrieron,
Posteriormente, obviamente, para otorgarles el premio Nobel a estos físicos, les tuvieron que haber otras evidencias, además de las supernovas, como para que fuera algo totalmente sólido de que nuestro universo estaba en una etapa acelerada. Lo que mejor se ajusta, la cosmología que mejor se ajusta a un universo acelerado compuesto por bariones, neutrinos, radiación y materia oscura, es que la cantidad, si se dan cuenta aquí, hay diferentes parámetros de densidad, pero el que mejor se ajusta es que el parámetro de densidad de la energía oscura sea alrededor del 70%. ¿Ok? Y los otros parámetros de densidad sean lo que compone el total del universo, que sumarlo debería ser el 100%. ¿De acuerdo? Y entonces esto fue una evidencia, pero obviamente también uno puede empezar a dudar, porque muchos de los astrónomos dicen que las supernovas del tipo 1A no son buenas formas de medir la expansión del universo. Entonces, Adam Ries dice que no, que es perfecto, pero mucha gente de otros ámbitos, por ejemplo, la gente que estudia lentes gravitacionales dice que las supernovas no son una buena forma de medir la expansión del universo, ¿no? Entonces, como ellos lo obtuvieron a partir de supernovas del tipo 1A, obviamente tuvo que haber evidencia extra para que en verdad sea algo completamente creíble. ¿De acuerdo? Vamos a ver por acá. No me quiere mover. A ver. A ver si... Bueno. Entonces, obviamente para sostener el modelo, pues tenemos que tener evidencia de que en verdad la cosmología esté bien sustentada bajo el enfoque de homogeneidad e isotropía, y entonces hay evidencia de la radiación cósmica de fondo de que sí, el universo es homogéneo e isotrópico. También a la estructura a gran escala, estadísticamente uno puede sostener que el universo es homogéneo e isotrópico gracias a esa evidencia, y parece ser que es una buena hipótesis, ¿no? Obviamente también ya hay gente que lo está dudando. El universo también tiene esa característica importante que es la curvatura. Hemos descubierto que la curvatura del universo es plana, es alrededor de este número. Eso quiere decir que este K es casi cero porque el K está multiplicado por el término de curvatura, entonces automáticamente ese número es casi cero, ¿no? Completamente. Y la suma de los parámetros de densidad de todas las componentes, por supuesto que debe dar 1, y sabemos de observaciones que estas dos componentes son alrededor de 10 a la menos 5, y las otras dos componentes son del orden de 0.32. ¿Ok? Necesitamos automáticamente el modelo como que está gritando que necesita de lo que es al menos algo que produzca salud, algo que produzca la aceleración del universo. ¿Ok? Aunque antes teníamos este modelo, y antes de tener la evidencia, este modelo automáticamente gritaba que faltaba algo, un término. Aquí lo puse como el omega interrogación, y era alrededor del 0.68%. Y otra evidencia importante de esto es que cuando nosotros hacemos cálculos de la edad del universo sin agregar este omega interrogación, ¿okay?, que está asociado a la constante cosmológica, la edad del universo no coincide, es muy baja. De hecho, hay estrellas muchísimo más jóvenes de lo que es la edad del universo. ¿Ok? Entonces también el modelo homogéneo isotrópico como que automáticamente nos estaba diciendo falta algo completamente. Si nosotros lo agregamos ese término de la constante cosmológica, que sería el más fácil, nosotros tendríamos que el tiempo o la edad del universo es otro numerito, y ese numerito sí se ajusta mejor a las observaciones, ¿de acuerdo? Esto se puede integrar sin ningún problema y podemos encontrar esta relación. ¿Ok? Entonces, es otra evidencia. También el modelo teórico nos está diciendo que sí falta algo. ¿Ok? No solamente las observaciones. Pero bueno, eso la gente no lo notaba, pero es algo importante que habría que discutir. No. Ahí está. Muy bien, entonces nuestro modelo cosmológico, el más útil, digámoslo así, el que todo el mundo trabajamos, y el más sencillo y el que tiene menos cantidad de parámetros libres,
le llamamos el modelo estándar cosmológico el lambda cold dark matter. ¿Ok? Las partes, digamos, esenciales de este modelo es que tiene un término de radiación que evoluciona como de esta manera, un término de materia que evoluciona de esta manera y un término de constante cosmológica. La constante cosmológica es muy beneficiosa porque cumple esta ecuación automáticamente. Por el simple hecho de ser constante, automáticamente este objeto se cumple. ¿Ok? Y entonces tenemos una aceleración del universo. Por supuesto, la densidad de este objeto no debe de ser enorme, porque si fuera enorme, el universo ya hubiese estado acelerando desde muchísimo más temprano y no tendríamos la estructura que estamos observando actualmente. ¿De acuerdo? Y entonces, pero tiene también una serie de problemas. Algo que sea constante, un fluido que permanezca constante pese a que nuestro universo se está haciendo cada vez más y más grande, no es tan sencillo de elaborar teóricamente. Entonces, incluso, ¿qué sería ese objeto que cumple esas condiciones, ¿no? ¿Qué tipo de fermión o qué tipo de bosón cumple esas condiciones para que, pese a que el universo está haciendo más grande, la densidad permanezca igual? Entonces, no es sencillo tener ese resultado. Si nosotros ingresamos digamos, ese objeto que siempre va a permanecer constante, las ecuaciones mismas nos van a otorgar que el factor de escala para ese objeto constante va a ser un de Sitter, ¿ok? Va a ser una expansión de Sitter, justo lo que necesitamos. Y que está en términos del parámetro de densidad. Eso quiere decir que no tenemos que ponerlo tan grande, porque si no el factor de escala va a ser demasiado explosivo, ¿ok? Y si va a tener una explosión muy grande, pues obviamente no vamos a tener lo que estamos observando. Si nosotros empezamos a trabajar con este modelo, nosotros podemos graficar el H contra el Z. Este es nuestro modelo estándar cosmológico y estos son observaciones de cronómetros cósmicos y si se dan cuenta, pues pega bastante bien, ¿de acuerdo? Además, si se dan cuenta, podemos hacer una gráfica del parámetro Q contra Z y lo que nos está diciendo el Q es que todos los valores positivos significan que el universo está desacelerado y todos los valores negativos de Q significa que el universo está acelerado. ¿Okay? Si se dan cuenta, el modelo estándar cosmológico predice una aceleración sobre cierto corrimiento al rojo y posteriormente continúa la aceleración. Eso es lo que predice el modelo estándar cosmológico. ¿De acuerdo? Otra cosa importante y que a veces nos dejamos llevar los que hacemos cosmología, siempre uno dice que este es el modelo preferido, obviamente es el que mejor se ajusta a las observaciones, pero cuando intentamos modificar nuestros modelos, siempre como que lo intentamos pegar al modelo estándar cosmológico lo más que podamos. Entonces, el modelo estándar cosmológico nos está diciendo que el universo está en una etapa acelerada, entonces actualmente en z igual a 0, entonces uno esperaría que también nuestros modelos tuvieran ese mismo comportamiento, ¿no? O sea, pues si es el que mejor funciona, pues uno más o menos se trataría de acercar a este comportamiento, ¿de acuerdo? Pero nosotros hicimos una grafiquita aquí de los parámetros de densidad contra H, hicimos asociados a las supernovas, agarramos solamente supernovas con corrimientos al rojo muy cercanos a nosotros, ¿de acuerdo? Y lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, en este omega m iba desde 1 hasta 0, significa que podía recorrer completamente todos los parámetros de densidad, ¿ok? Eso quiere decir que no hay digamos, no hay una forma de decir así claramente si el universo se está acelerando para zetas muy cercanos. Conforme vayamos agarrando las supernovas más y más lejanas, esto completamente nos va dando evidencia de que el universo está acelerando. Pero si tomamos supernovas muy cercanas o objetos muy cercanos, en ningún momento podemos decir claramente si el universo está en una etapa acelerada o no lo está. ¿De acuerdo? Y eso es algo muy importante, porque de hecho... ¿Cuál es la fuente de incertidumbre para no poder afirmar eso? Es que nosotros, por ejemplo, nosotros hicimos una MSMC usando solamente supernovas del tipo 1A. Y me imagino que incertidumbres y todo. Ajá. Es por las incertidumbres se requiere una supernova para poder dar una respuesta. Es por las incertidumbres. Ajá, sí, exactamente. Pero no recuerdo el número, pero sí es por las incertidumbres, exactamente. Y bueno, entonces, eso significa que nuestros modelos
teóricos, pues podemos incluso tener algo que no esté, digamos que esté evolucionando a algo que vaya a ser desacelerado en un z cercano a cero, ¿ok? O sea, esto más bien, el obligarnos a agarrar modelos que estén ajustados hacia el lambda cold dark matter, más bien es como un sesgo que nosotros estamos produciéndonos porque estamos utilizando este modelo. Entonces estamos como que ahí agarrados, ese es el modelo bueno, entonces todos los modelos tienen que más o menos seguir esa misma forma. Además, digamos, en los años 70, en los años 80, pues la gente no conocía que el universo estuviera en una etapa acelerada, ¿no? O sea, lo que observaban eran objetos muy cercanos y conforme fuimos mejorando nuestra tecnología, cada vez hicimos mejores observaciones y nos dimos cuenta que el universo estaba acelerado. Pero bueno, esa es una evidencia de que pues cercanamente pues no podemos en realidad decir mucho, no podemos decir nada concretamente si en verdad está acelerado cercanamente a nosotros. Por ejemplo, les presento los modelos, el Hasal, Bagla, Padmanabhan. Estos modelos son extensiones del modelo estándar cosmológico. Si se dan cuenta, tenemos un término que no depende de los corrimientos al rojo, o sea, no es dinámico. Y luego tenemos otro término aquí que es una función de z, ¿no? Igual, por ejemplo, el Barbosa-Alcanis es un término que, digamos, ajusta a la constante cosmológica y otro término dinámico que depende de z, del corrimiento al rojo. ¿De acuerdo? Observen que estos tipos de modelos que se llaman parametrizaciones tienen la característica, si se dan cuenta, viene en una etapa acelerada, pero luego empieza a hacer una curvita, ¿no? Posiblemente si nosotros lo dejamos correr para zetas negativos, acuérdense que z igual a -1 significa que el factor de escala vale infinito, entonces significa que es ya el universo totalmente gigantesco. Entonces, si lo dejamos correr, puede ser que esta cosa pase hacia los números positivos. ¿Okay? Son parametrizaciones que también se han estudiado. Aquí yo vuelvo a repetir esta gráfica para que vean que, pues bueno, hay diferentes dinámicas que nosotros podemos conocer, no solamente una dinámica asociada a una constante cosmológica. ¿Okay? También la pregunta de qué es la constante cosmológica, pues bueno, no se ha respondido. El intentar responder eso de la densidad de energía desde un enfoque de la teoría cuántica estándar que nosotros conocemos, pues no es nada sencillo, hasta ahorita no lo hemos logrado. Y digamos, el que nos puso las pautas pues fue Weinberg, y más o menos nos dio una idea de cómo calcular la densidad de energía, y es ahí donde colapsa todo, ¿no? Con las ideas de Weinberg. Ok. Podemos hacer perturbaciones lineales, podemos tener los picos acústicos de la radiación cósmica de fondo, funciona el modelo, ¿ok? Se pega bastante bien, perfecto a las observaciones, ¿ok? O sea, eso nos hace pensar que el modelo estándar cosmológico pues no está tan mal, y además el número de parámetros libres que contiene el modelo estándar cosmológico pues es lo suficientemente pequeño como para tampoco espantarse, ¿no? No tiene tantos parámetros libres, por ejemplo, como el modelo estándar de la física de partículas. Entonces podemos hacer un poquito de física con ese modelo estándar, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero el modelo estándar cosmológico tiene un chorro de problemas. Y aquí les menciono algunos de los problemas que tenemos y que estamos tratando de estudiar. Quizá no sean problemas, quizá nada más sea algún tipo de que estamos haciendo fallos en nuestras observaciones. El olfato de un científico es en verdad ver si eso es un problema o no lo es. ¿Okay? Porque posiblemente cuando mejoremos nuestras observaciones, no sé, esta tensión de Hubble completamente se borre, entonces perdimos años peleando por un problema que nunca fue problema, ¿no? ¿Okay? Aquí les muestro el de la tensión de Hubble. Actualmente está mayor a 4 sigma. Mayor a 4 sigma, ya dicen que tenemos 5 sigma, y si recordamos a los físicos de partículas, nos dicen que 5 sigma ya ganan un premio Nobel. Entonces, Ries ya se ganó un premio Nobel, entonces tendría otro premio Nobel, sería la pregunta, el segundo premio Nobel de Ries, pero estas observaciones están asociadas a digamos, a sus observaciones, a SHUS, usando supernovas. Entonces necesitamos otras observaciones para que haya, digamos, mejor evidencia de que en verdad sí existe ese tipo de tensión. La tensión se nota
Si nosotros utilizamos el observatorio Planck, tenemos un valor de la constante de Planck del orden de 67, mientras que el valor que nos da Ries es del orden de 73, entonces la tensión es enorme, ¿ok? Y cada vez es más y más, se muestra cada vez más y más. Entonces salen artículos, les dicen, oye, pues tal vez haya un void o haya otro tipo de cosa, y Ries siempre saca un paper diciendo que no, que sus observaciones son correctas, y no había nadie de peso que le hiciera como ya detente y escucha, ¿no?, a la comunidad. Y hace poquito llegó este artículo de la pues famosísima Wendy Friedman, que es la que encontró, la que hizo que, digamos, obtengamos un valor de la constante de Hubble perfecto, digamos, no perfecto, sino que llegamos a un valor más exacto del valor de la constante de Hubble. Entonces llegó Wendy Friedman y dijo, no, con cuidado, esto no se vayan de alocar, y le puso un alto y le dijo, mi valor que sale con un joint entre el James Webb, usando observaciones del James Webb, el del orden de 69, si se dan cuenta, está como entre estos dos valores, ¿no? O sea, como diciendo, silencio, hay que esperar, y nosotros vemos si en verdad existe esa tensión, ¿no? Entonces, estamos esperando obviamente los resultados de ella y de sus observaciones, y al final no sabemos si se va a ir hacia Planck o hacia lo que tiene Ries, pero bueno, ya como que hubo un estate quieto, ¿no? Entonces eso es bueno también para la comunidad, porque la comunidad salieron miles de papers. Sí, quizás conviene agregar que más que el valor en sí, lo de Wendy Friedman, es que ella mostró que con diferentes trazadores iba cambiando el valor. Ajá. Y entonces lo que afirmaba Riff de que con esas supernovas ya no había espacio para entonces lo puso en duda. Exacto. Wendy Friedman. Valor, ¿no? Exacto. Digo, sí, 69, 68. Ajá. Es quizás lo que hay que reafirmar. Sí, claro. Pero sí, claro. Es bastante optimista en el sentido de que parecería ser que estamos avisando esa si tensión. hay tensión, al menos no es tan fuerte. Claro, exactamente. No, a lo mejor va en ese mismo camino, ¿no? Quería pedirte si nos explicas cuál es la diferencia entre los tres cálculos, o sea, que se entiende que son diferentes. Sí, claro. Sí, por ejemplo. ¿No? Pero ¿por qué les da diferencia, ¿no? ¿Qué técnicas? Sí, digamos aquí, por ejemplo, se utilizan los picos acústicos de la radiación cósmica de fondo en Planck, y significa que es toda la física del pasado, porque la radiación cósmica de fondo viene del Z igual a 1100 en la época de desacople. Ries utiliza lo que son las supernovas del tipo 1A, lo cual también uno tiene que tener una serie de aseveraciones. Obviamente tiene que también conocer bastante bien la física de las supernovas del tipo 1A, o sea, ¿cómo se llaman? Esos cambios entre una estrella enana blanca hacia otro objeto como una estrella de neutrones, un agujero negro, y que son los límites de Chandrasekhar. Suponemos que todo eso está bastante bien controlado, ¿no? O sea que por eso se ganó un premio Nobel Chandrasekhar también. Entonces, esta es la física obviamente más local. Entonces, hay una física, digamos, a largas distancias o más vieja, y una física más local. Entonces, ahí, ¿quién será el bueno? ¿O qué generará ese problema entre una y la otra observación? Ahí, digamos, ahí se basa en esto. En el artículo de Wendy Friedman utiliza lo que llaman las cefeidas, si no mal recuerdo, y utiliza otros tipos de gigantes rojas. Ajá, exactamente. Yo no conozco nada de eso, esa parte astronómica. Yo el valor más reciente son estas estrellas que tienen carbono, ya no recuerdo bien el detalle. Sí, esta y el valor pero sí, pero el caso particular de este trabajo tiene de hecho una gráfica así muy interesante donde son supernovas, luego cefeidas, luego gigantes rojas, ¿no? Y luego estas estrellas con carbono, pero
y cada una, digamos, va reduciendo los sistemáticos. Pero lo deja, en mi opinión, bastante honesto porque dice, bueno, eso nos dice que hay sistemáticos, claro. dices tú que hay que seguir entendiendo eso. Claro. Digamos, hay quien salta y dice, ya no hay tensión, venga, Sí. pero yo más bien diría que a lo mejor sí hay, pero no es de la amplitud que se pensaba, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante porque, digamos, como cosmólogos teóricos, pues cuando vieron la tensión, pues todo el mundo se disparó, ¿no? O sea, todo el mundo sacó un chorro de papers y que quién sabe qué, que el otro. Entonces la gente estaba totalmente alborotada y el 5 sigma y que ya se ganó un premio Nobel. O sea, digamos, si tú escuchas a los teóricos que no saben nada de astronomía, entonces, digamos, cuando llegó ella, como que hubo un boom así de ya, o sea, guarden silencio, ¿me entiendes? Entonces, esto fue bueno también para la comunidad de los teóricos, porque, digamos, puso esa pauta importante que necesitábamos, porque sí ya estaba demasiado como sesgado, muchísimos modelos que a veces tenían demasiados parámetros libres, entonces hacía difícil hasta leer toda la literatura relacionada con el problema de la atención de Hubble. Entonces, desde un punto de vista de un teórico, fue algo bueno, ese como parteaguas. Y por supuesto, bueno, existen otros tipos de problemas en el modelo estándar. Hemos estado observando que hay tensión en el crecimiento de las perturbaciones a 2 a 3 sigma, entonces todavía no es mucho ruido, pero también hay problemillas por ahí. En el weak lensing, en el conteo de clusters, difieren entre Planck y lambda cold dark matter, entonces también hay problemas. También en la edad del universo, me parece que se han visto estrellas que también son más viejas que las edades teóricas que tenemos basados en el modelo estándar cosmológico, y modelos, mediciones locales usando las estrellas más viejas de la Vía Láctea difieren de aquellas provistas por Planck 2018. Y aquí les sugiero unas referencias bastante interesantes donde marca punto por punto cuáles serían los problemas del modelo estándar cosmológico, ¿no? Entonces tenemos muchísimas cosas que parecen que están fallando, además de las obvias que nos enseñan en nuestros cursos, como les recuerdo, el problema de la constante cosmológica, ¿no? Que no sabemos qué es. Ok. Y tenemos más. En un Nature Astronomy del 2017, usando oscilaciones acústicas de bariones, se tiene como un tipo de observación, se tiene una observación en el cual el W no es una constante, sino que oscila. ¿Ok? Tiene un tipo de oscilación. ¿De acuerdo? O sea, parecía ser que el objeto que está produciendo la oscilación del universo no es constante, sino que es dinámico. ¿De acuerdo? DESI también. Todo el mundo se brincó cuando dijeron de que DESI también, no, la ecuación de estado de la constante cosmológica, bueno, del objeto que acelera el universo, no es constante, sino que es dinámico, pues la gente dijo, la constante cosmológica va a la basura, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, nosotros tenemos más parámetros libres. O sea, digamos, esto, cuando se mete el modelo teórico, se puede poner un modelo teórico, por ejemplo, como el de CPL, como el JBP que les mostré, pero esto agrega más parámetros libres. Y cuando hacen, por ejemplo, un Aikaike o un Bayesian, entonces eso penaliza. Si tenemos más parámetros libres, penaliza, ¿no? Entonces, también lo tenemos que tomar con pincitas. O sea, sí es dinámico, pero estás metiendo un CPL. ¿Okay? Y al meter un CPL significa que tienes más parámetros libres. Entonces ya cuando comparas lambda CDM con tu CPL, automáticamente tener más parámetros libres, pues hay una penalización. Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces sí, DESI también nos está avisando que parece que la energía oscura es dinámica, pero bueno, hay que tener como respirar como científicos, ¿no? Como siempre tratamos de controlarnos, ¿no? El caso del Nature, ¿a qué significancia lo hacía? Porque ¿no? sabes que DESI depende de, en el mejor de los casos es algo como 3,5 sigma. No recuerdo, ahí sí te lo debo, pero sí. Sí, no recuerdo. Y bueno, aquí estoy utilizando modelos FDR, este paper utiliza modelos FDR, los modelos FDR también son
difíciles de digerir porque obviamente tienen términos cuadráticos en el Ricci y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, la gente también les gusta. Principalmente a los teóricos porque es más matemáticas. Son más matemáticas. Y como les digo, por ejemplo, la parametrización CPL, utilizando lo que es DESI en este artículo, pues nos está diciendo que el omega 0 tiene este número y el omega A tiene este número. Significa que si ustedes agarran el Z igual a 0, pues al sumarlo, menos 0.82 y menos 0.75, tiende a ser como un tipo de energía oscura fantasma. ¿Okay? Entonces, la energía oscura fantasma tiene problemas también, porque uno de los problemas fundamentales es que genera un Big Rip. Entonces, también eso, desde un punto de vista teórico, pero bueno, los teóricos también hacen modelos para que se ajuste y para que no genere ese Big Rip, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene este número, ¿ok? Pero como les digo, como está completamente utilizando esta parametrización, entonces hay una penalización al utilizar este tipo de parametrizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, les di como un paseo más o menos por digamos, el modelo estándar cosmológico, lo que sabemos de cosmología, y ahora voy a platicarles un poquito de algunos modelos que estamos trabajando, los más recientes, y cualquier duda, cualquier detalle me van diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros hicimos un review en Universe, Taxonomy of Dark Energy Models. Le pusimos Taxonomy por el bestiario de Juan José Arreola. ¿Okay? Es un bestiario de modelos. Uno cuando lee los papers, así cuando abre ArcSight y ve toda la energía oscura, es hasta te atonta, o sea, es enorme, enorme, enorme. Entonces tratamos de hacer como un compendio de algunos modelos de energía oscura. Y por supuesto tenemos a nuestros competidores, ¿no? Los competidores teóricos que hicieron este paper en Classical and Quantum Gravity, y entre ellos está nada más y nada menos que Adam Ries. Entonces, pues obviamente es la super competencia. Pero les voy a platicar algunos de los modelos que tenemos, que hemos jugado con ellos y que me parecen los más interesantes. Son los que les traigo para platicar un poquito acerca de ellos. Uno de los modelos que hemos estado estudiando y creo que a la gente le gusta mucho son los modelos de energía oscura emergente fenomenológica. Estos modelos recuerden que la constante cosmológica nació en el Big Bang, ¿no? Y entonces siempre ha estado ahí, solamente que como la densidad es muy pequeña, entonces nunca ha tenido un efecto sobre la expansión del universo hasta ahora. Sin embargo, existen unos modelos emergentes los cuales sugieren que la energía oscura no nació en el inicio del universo, sino que nació recientemente por algún tipo de efecto, ¿ok? Y se pueden explorar, podemos ver qué tan funcionales son, si apoyan con el problema de la tensión de Hubble, ¿de acuerdo? Este modelo, que le llaman el PEDE, es un modelo que obliga a que solamente suceda la aceleración del universo en la época que está más cercana a nosotros, y este que se llama GEDE es algo un poquito más complejo, una generalización de este modelo. El modelo PEDE es bueno porque tiene la misma cantidad de parámetros libres que el modelo estándar cosmológico, entonces eso es bastante beneficioso. Y pues lo hemos estado explorando durante los últimos años. Uno de los últimos papers que salió en 2020, hicimos constricciones tanto con cronómetros cósmicos en la parte homogénea y en la parte no homogénea, y tenemos una serie de valores, tanto para H, aquí nos alcanza a ver muy bien, para H y para el parámetro de densidad, para las constricciones de este delta, y también para la época de transición en la cual podría suceder la aceleración del universo. ¿De acuerdo? Y estos modelos fenomenológicos alivian un poco la tensión de Hubble. Entonces son bastante como amigables. Recientemente publicamos un artículo utilizando DESI, pues es la moda, utilizamos DESI, ¿ok? Entonces vimos qué tan bueno es este tipo de modelos. Observamos diferencias cuando agregábamos a la parte de baseline, que está compuesta por CMB, por cronómetros cósmicos, supernovas, cuásares y H2G, la parte de base. Cuando le agregábamos DESI veíamos que había diferencias en la edad del universo. También vimos diferencias en las épocas de transición del cambio acelerado cuando lo comparábamos con el modelo estándar cosmológico. Hicimos incluso unas pruebas con los datos que nos venían de James Webb Space Telescope y vimos que casi no hay diferencia, ¿no?
utilizando este tipo de galaxias, H2G, vimos que casi no había nada importante que agregar, ¿de acuerdo? Entonces, este es un modelo, otro para platicarles un poquito, ya falta poquito. Otro de los modelos que también estuvimos explorando es, por ejemplo, el que llamamos la energía oscura de MEV, le pusimos así el nombre. Si se dan cuenta, bueno, en los años, a finales de los años 80, 90, 80, 70, etcétera, etcétera, había una competencia entre el modelo estándar cosmológico y los modelos estacionarios, ¿no? Al final llegó la radiación cósmica de fondo y los modelos estacionarios fueron totalmente descartados. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta que la constante cosmológica es un modelo estacionario, porque al final del día, el único que va a sobrevivir en la evolución del universo va a ser la constante cosmológica y va a hacer que la evolución de H sea una constante. ¿Ok? Los modelos estacionarios decían que tenía que haber un crecimiento de materia, o sea, que de alguna forma surgiera materia, radiación, ¿ok? Y que esa permaneciera constante a pesar de que el universo se fuera haciendo cada vez más grande. Son los modelos estacionarios. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, nada más que obviamente no los llamamos estacionarios y no nos echan para afuera, ¿no? Entonces tenemos que tener ese pequeño detallito, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos todas esas herramientas que ya estaban hechas, ¿ok? Principalmente por Weinberg, y sacamos provecho de ese tipo de cosas. Actualmente le llaman modelos de creación de materia, modelos de creación de radiaciones, modelos teóricos, y son también para tratar de entender la aceleración del universo. Y más o menos entran en el mismo conflicto, porque en vez de tener una densidad de energía de constante cosmológica que salga de las fluctuaciones cuánticas del vacío, ahora necesitas materia que salga de algún tipo de proceso. ¿Okay? Entonces también hay como problemas, ¿no? Pero bueno, nosotros sacamos provecho de ese tipo de ideas aquí en este artículo y... Ay, perdón. ¿Cómo que se detuvo? No. Ahí, aquí ya. Nada. Nada. Sacamos, digamos, toda la parte teórica que ya se había desarrollado, principalmente el número de partículas. La sacamos a partir de esta integral. Esta integral lo que nos pide es cómo evoluciona el universo y también está en términos de la tasa de absorción y de la tasa de emisión de este objeto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos suponer que existe algún tipo de radiación que está siendo creada por algún tipo de proceso, ¿ok? En el cual no es ni absorbida ni tampoco es emitida, entonces permanece constante. Podemos utilizar una distribución planckiana estándar, como tipo fotones, y llegamos a una tasa de emisión que depende interesantemente del factor de Hubble. ¿Okay? Lo que vimos cuando hicimos análisis astrofísicos es que esos fotones no pueden ser radiación normal, ¿de acuerdo? Tienen que ser otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, pueden ser fotones oscuros o algún otro tipo de bosón distinto, ¿no? Cosas así medio raras, ¿ok? Entonces, y nosotros, para que coincida con el valor esperado de la densidad de energía que se observa, nos dice que ese valor de la energía de esa partícula debe ser del orden de 30 megaelectronvoltios, ¿ok? Aproximadamente. Interesantemente, la región de transición entre digamos, el partícula-antipartícula y el efecto Compton, ¿de acuerdo? Entonces es una parte difícil de analizar desde el punto de vista experimental. Nosotros encontramos datos tanto de Egret como de Compton. Aquí está Egret, aquí está Compton, y observamos que, digamos, la parte exacta donde nosotros teníamos la predicción, no había, digamos, observaciones precisas de parte de esos observatorios, ¿de acuerdo? Pero nosotros, haciendo un poco de estadística, tenemos digamos, una probabilidad de que este tipo de partículas sí existen, deberían más o menos estar en esa región y algún otro tipo de experimento debería observarlo. Entonces no lo olviden, más o menos está del orden de 30 megaelectronvoltios en esa región. Interesantemente, también esa región es muy socorrida, porque, por ejemplo, la gente que hace
materia oscura de primordial black holes, cuando más o menos la energía de esos black holes primordiales tiene que estar también en esta región. ¿Ok? Entonces, los flashazos, digamos, de energía, más o menos deberían observarse en este tipo de regiones. Entonces, es una región que es interesante también de explorar. Y obviamente tenemos que poner un modelo teórico detrás. Y uno de los modelos teóricos que creemos que sería uno de los más factibles podría ser la gravedad unimodular. ¿Ok? Entonces, la gravedad unimodular, como bien saben, nosotros exigimos que esta densidad sea una constante y automáticamente al extremizar la acción, uno obtiene esta nueva ecuación de Einstein. ¿Ok? Y al obtener esta nueva ecuación de Einstein se puede reescribir como esta forma, ¿no? Que sería la ecuación tradicional, el tensor de Einstein, el tensor de energía-momento, y hay un nuevo término. ¿Ok? Entonces, como que tenemos un déjà vu porque regresamos al pasado, porque si revisamos los libros de Weinberg, así cuando estaba en el MIT y todo eso, ponía ahí entre sus artículos Hoyle, el que hizo el modelo estacionario, ponía aquí un término que le llamaba C mu nu, ¿ok? Y le llamaban el campo C de Hoyle. Entonces, como que este modelo automáticamente sugiere ese tipo de correcciones. Cuando trabajamos, por supuesto, este tipo de ecuación, no conserva de manera tradicional la forma de la conservación de la energía. Cuando uno toma la derivada covariante, se dan cuenta, vamos a tener este nuevo término. ¿Ok? Entonces sería una como generalización de la conservación de la energía. Y entonces uno puede hacer un poquito de cosmología, ahí haciendo algunas aseveraciones, y uno tendría la cosmología estándar más un nuevo término que es constante, pero que tiene la cara de un objeto que se comporta como un bosón. ¿Ok? Justo lo que necesitamos, por ejemplo, para la otra parte que le estaba platicando. Y hay, perdón. Sí, casi me apuro. Y aquí hay una reciente señal, hay un pico, ¿ok? Exactamente más o menos en me parece que eran los 15 megaelectronvoltios, ¿ok? Este es un Science, fue publicado hace poquito. Suponen que la interpretación es que hay una aniquilación electrón-positrón, pero bueno, si ustedes ven las fechas de entrega y completamente de que ya lo publicaron, más o menos fue un año, uno podría suponer que el problema de esto es la interpretación de esta cosa. ¿Okay? Entonces, como que hay todavía cabida para tratar de interpretarlo mejor. Entonces, me trato de apurar. El último modelo que les quisiera platicar es uno que se llama de curvatura variable. En este modelo de curvatura variable utilizamos una función en la cual la constante de la curvatura ya no es una constante, sino que es una función del tiempo. Y automáticamente al resolverlo bajo las ecuaciones de Einstein, uno obtiene las nuevas ecuaciones de Einstein con un término correctivo, perdón, las nuevas ecuaciones de Friedman con un nuevo término correctivo. Pero las ecuaciones de Einstein te dicen, sí, ok, pero R por K punto entre este objeto es igual a 0. O sea, K punto es igual a 0, o sea, que es una constante. ¿Ok? Pero como somos fenomenólogos, empezamos a juguetear y dijimos, no, o sea, como es igual a 0, vamos a suponer que el K punto sea una delta de Dirac. ¿Ok? O sea, que la K sea una función de escalón, ¿de acuerdo? ¿Ok? O sea, que fuera casi en todas partes 0, excepto en un punto. Esto es lo que propusimos. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que, pues, bueno, por ejemplo, aquí está la función escalón, y esta función escalón puede ser parametrizada con un valor gamma, la cual lo hace más suave o más picuda esa función escalón, y también, por supuesto, la delta. Nos dimos cuenta que cuando este valor lo hacíamos cada vez más pequeño, o sea, la función escalón fuera más suave, el universo, en este enfoque, sí producía una aceleración, mientras que si era muy picudo, no producía la aceleración. Entonces construimos un modelo basado en esta idea, en el cual hicimos digamos, esta K en términos de la tangente hiperbólica y en términos como estos, en el cual si el gamma tiende a infinito, esta es una función escalón, ¿de acuerdo? Y lo metimos a nuestra cosmología. Lo metimos a nuestra cosmología. El término de la ecuación de continuidad va a depender de estos cambios en K.
Eso quiere decir que la densidad ya no solamente va a evolucionar de la manera tradicional, sino que ahora va a tener un término correctivo de la curvatura. Entonces lo que hicimos fue que esa curvatura fuera muy suave y muy pequeña entre dos valores del parámetro de densidad de curvatura. Y construimos esta ecuación nueva de Friedman y la probamos. ¿Okay? La nueva ecuación de Friedman contiene la materia, debería contener la radiación, pero también tiene términos de la curvatura y tiene otros parámetros libres extra. Y entonces tenemos resultados. Los resultados que les muestro, digamos, los más interesantes para apurarme un poquito. Por ejemplo, el parámetro Q, el de aceleración, también oscila. O sea, lo que está diciendo aquí es que viene un universo sin aceleración, transita al universo acelerado, tal cual el modelo estándar cosmológico, pero de repente regresa. ¿Ok? Entonces, en z igual a 0, acá nuestro universo no está acelerado. ¿De acuerdo? Y el parámetro de W tiene un tipo de oscilación. ¿Ok? También tiene tipo de oscilaciones. Y bueno, aquí tenemos nuestras constricciones. Y, digamos, entre las partes más importantes es que el parámetro de curvatura de antes, digamos, viene con una curvatura, la cual, si se dan cuenta, es muy cercana a lo que observa Planck, 0.05. Posteriormente hace un brinco y pasa a menos 0.078. Y esa transición es lo que produce la aceleración del universo. ¿Okay? Tenemos que pedirle que sean pequeñas y suaves para que la derivada de K sea cero o aproximadamente cero. ¿Okay? Y esa transición sucede desde más o menos el 0.6, o sea, donde estamos viendo la aceleración del universo, y tiene un valor medio en menos 0.35 y se detiene después de cierto tiempo. O sea, hay una transición de los cambios de la curvatura. Y era la gráfica que les mostraba anteriormente, en el cual nuestro universo siempre ha tenido una curvatura y luego transita a otro tipo de curvatura. ¿Por qué lo hace? Pues no sabemos, pero debe haber un tipo de suposición de por qué está pasando este tipo de cosas. Y bueno, listo. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención.